intercambiar con el señor de República Dominicana, Juan Francisco Pollo, quien es el presidente de la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe, quien ha estado por acá en nuestro país, presenció este sexto encuentro entre la isla y Ciego de Ávila y va a acceder a conversar con la prensa que ha estado dándole seguimiento a este playoff de la pelota cubana. Está con nosotros Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana, de casa también, y Heriberto Suárez, comisionado nacional, director nacional del béisbol, para acompañarnos en este intercambio que todos esperamos sea muy provechoso. Vamos a comenzar, y para romper el hielo y ayudar un poco a los periodistas, buenas noches para los tres, y al señor Pueblo. Quisiera conocer qué impacto ha tenido para usted esta visita y ver hoy este estadio, la afición en general. Sí, bueno, buenas noches. Agradecer primero la cortesía que ha tenido la Federación Cubana de Béisbol, en la persona de Higinio Vélez, Heriberto, el gran Heriberto Suárez y Antonio Becale de Linder. Ha sido una experiencia maravillosa porque realmente había venido a Cuba muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de ver una serie final, y en verdad ver un estadio como lo he visto esta noche, con esta fanaticada ferviente que hay aquí en Ciego de Ávila, ha sido para mí una experiencia, yo creo que aleccionadora a la vez, y una experiencia, yo creo que gratificante, por decirlo de alguna manera. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Tony Díaz, del semanario deportivo HIT. Buenas noches, doctor Pollo. Buenas noches. También, por supuesto, para todos los que nos siguen ahora en Tele Rebelde. La pregunta es más bien genérica. Usted trae una agenda para discutir algunos temas en Cuba relacionados con la presencia de Cuba como miembro pleno de la Confederación Caribeña de Béisbol, también la posible contratación de cubanos en la zona, en las ligas del Caribe, y quisiera saber en qué estado están esas conversaciones. Sí, bueno, las preguntas que hace son básicamente los puntos de agenda, como tú señalaste muy bien. Lo importante en esto es destacar de que hay algo que se impone, y aclararlo a ustedes como prensa y a toda la fanaticada cubana y a todos los que siguen este programa. Hasta tanto nosotros no tengamos una definición específicamente con dos entidades, una es las ligas mayores y otra es los FAC, de que podamos tener el visto bueno para que Cuba sea miembro de pleno derecho en la Confederación, eso no va a ser posible. Sin embargo, la Confederación del Caribe ha hecho ingentes esfuerzos para que Cuba, en este caso el equipo cubano representativo de la Federación Cubana de Béisbol, participe en la Serie del Caribe. Eso está, diríamos yo, a las puertas próximamente, porque incluso hemos estado hablando con abogados de las ligas mayores que están trabajando en esto. Creo que probablemente, diríamos, la próxima semana vamos a tener una definición sobre esto, y lo comunicaremos a las autoridades aquí en Cuba. Sobre las contrataciones de los jugadores, también va a depender de esto, pero las ligas invernales están en la disposición de contratar esos jugadores, que es lo más importante. Cada una de las ligas invernales está en disposición de esto, incluso de una manera, diría yo, que informal, se han venido acercando aquí a las autoridades del béisbol cubano para estas contrataciones. Para tanto no tengamos, número uno, la autorización específicamente de las ligas mayores y la autorización de la Confederación, eso no va a ser posible. Joel García, de Trabajadores. Sí, buenas noches, pues. Mi pregunta está relacionada con lo que usted acaba de decir, pero bueno, sobre todo con la posible presencia o no de Cuba en República Dominicana en la próxima Serie del Caribe, a partir de que incluso cuando se acabó la anterior serie hubo algunas declaraciones de los dirigentes de República Dominicana de béisbol de que Cuba no asistiría, es decir, ellos no apoyarían una asistencia de Cuba como sí lo hizo la Federación Venezolana y la Federación Puertorriqueña, asumiendo ellos algunos gastos. Mi pregunta concreta es decir, ¿qué posición hoy tiene la Confederación respecto a la posible asistencia del equipo campeón, ¿no?, de Cuba como país, campeón de la Serie del Caribe, a la próxima serie? E incluso, la segunda pudiera ser, si Cuba no es miembro de la Confederación del Caribe, ¿hasta qué punto, incluso por algunos estatutos que no están reglamentados, Cuba pudiera ser sede o acoger la sede que ya ha sido presentada por las autoridades cubanas con intención para el 2018-2019? No, la decisión es firme de la Confederación del Caribe de la invitación a Cuba para que se produzca, diríamos, la no participación, la no invitación a Cuba. Tendría que revisarse una decisión que es firme de la Confederación.
respecto a que Cuba celebre una Serie del Caribe aquí, yo diría que primero tenemos que resolver este problema, este impasse que hay de esta licencia famosa que tantos dolores de cabeza nos ha dado. Y una vez esto se decida, pues entonces yo creo que Cuba no solamente va a estar como país invitado, sino ya como miembro pleno de la Confederación del Caribe, con derecho a montar una Serie del Caribe, sin lugar a dudas. 2018, 2019, yo lo veo muy todavía que no va a ser posible. Estaremos hablando probablemente, siempre y cuando se acuerde, ya 2020 en adelante. Michel Contreras, de Cuba Debate. Buenas noches. Decía usted que las ligas del Caribe están en la mejor disposición de acoger a los peloteros cubanos mediante contratación en ellas, pero quisiera saber específicamente dentro de esas ligas cuáles son, a su modo de ver, las que más interés han mostrado por llevar a peloteros cubanos a jugar ahí. Todas. ¿Ninguna ha sobresalido por encima del resto? No, República Dominicana, México, todas están interesadas, Venezuela, todas tienen interés de que los peloteros cubanos participen. Hay algo importante que ustedes tienen que saber, lo hablaba esta mañana, nosotros firmamos un convenio con el béisbol organizado y dentro de ese convenio, excúsenme el béisbol organizado porque así le llaman, yo sé que todo el béisbol es organizado, pero lo llamo así de una manera, diríamos, para que se entienda un poquitico mejor. Nosotros tenemos ahí en ese convenio la fatiga extrema, ustedes lo saben muy bien, que eso ha mermado la participación incluso de jugadores nativos de nuestras ligas. Y el hecho de que se contraten los jugadores cubanos va a permitir por lo menos que se llene ese vacío que hay con la fatiga extrema. Es muy importante porque el hecho mismo de que nos han estado, diríamos, ¿no, verdad?, arrinconando, por utilizar una palabra, en cuanto que no podemos utilizar nuestros propios jugadores nativos, eso en cierta manera nos ha hecho difícil organizar estos torneos, por decirlo de alguna manera también. Dayan García, la revista Bohemia. Sí, buenas noches a los tres. Usted ha estado en varias oportunidades, doctor Puello, en definiciones de torneos y ligas en nuestra región. Hoy estuvo aquí por primera vez en nuestro país. ¿Qué impresión se lleva? ¿Hay alguna similitud entre el béisbol que se juega en una final de nuestra serie nacional y en otras ligas del área? Sí, yo creo que no hay ninguna diferencia. Yo creo que el béisbol de ustedes tiene la suficiente calidad y madurez. Lo demuestra el hecho de que ustedes han tenido jugadores, por ejemplo, ahora mismo yo vi al Niño Linares, que el Niño Linares es un jugador de béisbol, creo que es algo de antonomasia, por decirlo de alguna manera, aquí en el béisbol cubano, y ustedes tienen la calidad de juego para participar en las series del Caribe. Eso nunca lo discutimos. El año 1999 yo vine aquí a La Habana, a Cuba, y ese no era el momento para que Cuba se abriera, por decirlo de alguna manera, al béisbol nuestro en las series del Caribe. Pero este es el momento de Cuba. Yo creo que es un momentum que hay que aprovechar. Creo que estos jugadores cubanos tienen la calidad de juego. De hecho, no quiero comparar, las comparaciones son odiosas, pero si tomamos las ligas que hay fuera de las nuestras, yo creo que Cuba tiene el sitial que se merece y ya lo tiene en lo que es la Serie del Caribe. Pues a partir de incluso sus primeras declaraciones hablando de que esta conversación con la MLB y con la UFAP para acabar de la presencia de Cuba en la Confederación también pudiera ser pues un punto importante de las relaciones entre la Federación Cubana y la MLB para una posible contratación de peloteros cubanos en la MLB? Por supuesto que sí. Yo creo que del mismo momento en que ya la Federación Cubana de Béisbol, con el amigo Eugenio Vélez aquí conmigo, ya forme parte de la Confederación del Caribe, ya las cosas van a cambiar. Esto le va a dar un giro, no de 360 grados porque se quedaría en el mismo sitio, de 180 grados a lo que es ya todo lo que tiene que ver el béisbol cubano con respecto a esa otra parte, ¿no verdad? Esa otra parte del béisbol que hasta el momento no había sido posible. Doctor Puello, como consecuencia de esta serie del Caribe que tuvo lugar en Puerto Rico, varios atletas cubanos quedaron entre los mejores, incluso el MVP fue un cubano. Claro. El pago a estos atletas y también al equipo, ¿en qué estado está? Mira, esta es una pregunta que si, por decirlo también de una forma, eso toca las fibras de
del corazón del comisionado del Caribe, no presidente de la Confederación, el comisionado del Caribe. ¿En qué sentido? Yo creo que el equipo de Cuba que fue campeón, no solamente el equipo de Cuba, sino los jugadores que debieron ser premiados y que no fueron premiados sencillamente porque existe este problema que es más político que deportivo. Creo que eso ya tiene que terminar y yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que en este caso no nos limiten lo que es propiamente lo que se le debe entregar al equipo cubano. Nosotros solamente podemos entregarle los viáticos, pagarle los pasajes de avión, todo lo que es transportación terrestre en Puerto Rico o en los otros países donde se presente, pero yo creo que la participación económica, los premios que tienen que ser entregados, yo creo que eso tenemos que hacer esfuerzos para que eso se corrija, porque creo e insisto de que es totalmente desproporcionado de que Cuba participe y que entonces se le niegue estos premios al cual tienen derecho. ¿Alguna otra pregunta? Joel. Una última pregunta. Cuando terminó la Serie del Caribe, varias federaciones, incluso a partir del sistema de competencia, hablaron de la posibilidad de cambiar nuevamente un sistema de competencia a partir de que Cuba no había nada. Escuchamos en aquel entonces su opinión sobre el tema, que incluso eso, pero quizás actualizarnos si se mantiene esa posición de mantener este sistema de competencia que está ahora vigente en la Serie del Caribe, o hay alguna propuesta de cambiar. No, por lo menos yo me opondría al cambio de formato. ¿Por qué razón? Y voy a hacer historias rápidas. Cuando yo era presidente de la Liga de Béisbol de la República Dominicana, que en cada torneo ocurrían hechos que de una forma o de otra atentaban, por decirlo también de una forma, contra los intereses de un equipo. Entonces tú no puedes estar cambiando los reglamentos conforme sea el interés de alguien en particular. Si nos acostumbramos a cambiar los formatos porque alguien no esté de acuerdo, entonces eso no está bien. En este caso, bueno, favoreció a Cuba, pero favoreció a México también, o pudiera favorecer a la República Dominicana, o pudiera favorecer a Puerto Rico. Entonces, no podemos acostumbrarnos a cambiar las cosas porque a alguien le perjudique o alguien tenga un interés particular. Yo me opongo al cambio de formato porque tuvimos mucho tiempo un formato que también fue muy criticado y que entiendo que era antideportivo, porque incluso habían series del Caribe que al tercer día ya prácticamente no tenían interés porque había un equipo campeón. Creo que este formato hay que mantenerlo, salvo que se decida en una reunión que vamos a tener en junio en la República Dominicana, el Pleno de la Confederación lo decide, pero en este caso yo encuentro que hay que mantener este formato. ¿Nos puede adelantar los temas? Permiso, no, el micrófono. ¿Nos puede adelantar los temas de esa reunión? Sí, cómo no. Sí, bueno, ahí vamos a revisar los aspectos económicos que tienen que ver con la Serie del Caribe, que viene desde el año 1991. Vamos a tratar todo lo que va a ser la próxima Serie del Caribe, que es la edición número 58, y otros temas que tienen que ver con modificaciones específicas de la Confederación del Caribe que van a ser tratadas allí. Prácticamente esos puntos. Bueno, muchísimas gracias a los periodistas por las preguntas. Gracias a ustedes por su presencia. A Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana, Heriberto Suárez, director nacional de béisbol, y por supuesto al señor Juan Francisco Puello de República Dominicana, quien es el presidente de la Confederación Profesional del Béisbol del Caribe, por haber compartido con nosotros acá estos minutos, y que espero que también la teleaudiencia que ha estado con nosotros en el canal de los deportes en Cuba también haya disfrutado, ¿no? Y haya tenido la oportunidad de conocer un poquito más y profundizar en estos temas que siempre son